¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast Conectando Conciencias. El día de hoy tengo un invitadazazo. No, la verdad no soy mucho de dar elogios, pero cuando tengo a alguien así como tú, que eres como que el sueño dorado de muchos de los chavos, eres como que aparentemente, ¿no? Ahorita vamos a platicar más, pero es como que la ilusión de lo que todo estudiante o todo soñador quisiera, ¿no? Oye, yo quiero lanzarme en un negocio y emprender y que me vaya bien, y de repente tengo mi unicornio y bajo millones y todo eso. Entonces, Raúl Maldonado, bienvenido al podcast, un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación, Fer, es un gusto, y compartir con tu audiencia pues lo poco mucho que sabemos. Va a ser pues ahora sí una plática ahí entre amigos, y poder compartir me emociona. Perfecto. A ver, Raúl, vamos a platicar por supuesto de tu vida en China y de todo lo que has hecho, ¿no? Pero yo quisiera empezar con esto. ¿En qué momento te diste cuenta que tú eras bueno para el trade, para el intercambio, para el comercio? ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de eso? Fíjate que creo que en la vida vas desarrollando habilidades, y como que la vida te va poniendo esos retos donde tú solo vas construyendo esa habilidad, ¿no? Pero tienes algo nato. Yo la primera vez me di cuenta a los 11 años. En la colonia había un concurso de que el niño que vendiera más suscripciones del periódico El Norte, de casa en casa, se ganaba un viaje a Disney para 3 personas, todo pagado. Y dije, órale, invitaba a amigos míos, iba de casa en casa, oiga, buenos días, vengo al periódico El Norte y le vengo a ofrecer una suscripción. Y me di cuenta que pues me bateaban 10, pero uno le decía, está bien, te la compro. Empecé a entender, y llevaba amigos, y entonces todos los días salía en verano a vender. Y al final de esta competencia, eran 2-3 meses, pues me ganaba el viaje de Disney. Y entonces llevaba a mi familia de vacaciones. Entonces empecé a darme cuenta que tenía esa habilidad y que solo tenía que cambiar la estrategia. Y me lo gané 5 años seguidos el viaje. Entonces llevé mucha gente a mi familia y dije, pues algo estoy haciendo bien. Y cada vez iba cambiando la estrategia. Primero era venderle a todos mis tíos y mis familiares, pero después del segundo año ya se te acababa en el primer año, ¿no? Y ahora era, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que tengo un tío en un edificio y están puras aseguradoras ahí, entonces me voy a subir y voy a preguntar por el gerente. Entonces había un chavito de 12 años preguntando por el gerente, siempre me daban acceso, llegaba, oye, vengo del periódico El Norte, y en un piso podía vender 20. Entonces cuando entendí eso dije, oye, edificio por edificio me voy a ir a vender suscripciones del Norte, porque la densidad de venta es en un lugar. Y así fue. Y creo que empiezas a sentir esa habilidad de que tienes la capacidad de venta, ¿no? Y hacer dinero y llevar a tu familia de viaje, pues qué maravilla, ¿no? Oye, ¿y cómo era ese nervio todavía en esos 11 años, ¿no? Cuando estás frente al primer cliente, el primer señor, ¿no? Tú eres un niño, el primer señor. ¿Te recuerdas cómo te sentías con eso? Cuando dices, oye, ¿qué le digo? ¿Cómo voy a empezar? ¿O te aventabas y no lo pensabas? Fíjate que al principio no lo pensaba, como que hice un script al principio donde decía, hola, vengo del periódico El Norte y traigo muchas promociones y descuentos que creo que le van a interesar. ¿Le gusta leer el periódico? Y todo el mundo me decía, sí. Bueno, pues le va a interesar esta suscripción porque le va a salir más barato si me la compra trimestralmente, y me arrancaba hablando. Y a veces no me salía tan bien, ¿no? Al principio te sale menos bien, y conforme iba agarrando esa repetición después de 1000 veces, pues ya lo hacía muy natural. Y lo que sí veía es que toda la gente que invitaba, amigos míos, pues iban desanimando, porque los primeros 5 días, pues decían, no, pues no vendí ni una, y se agüitaban. Y yo seguía, decía, oye, pues tiene que haber alguien que nos compre. Como que de cierta forma armabas tu tasa de conversión y decías, por cada 10 días sé que me van a batear 9 y uno lo voy a convertir. Oye, y entendía cuál era la toma de decisión, cuál era lo que les decía, oye, sí o no. O sea, como que empecé a entender esos factores, y con base a eso mejoraba mi pitch. ¿Y alguien te ayudó a escribir ese pitch? No. ¿Tú solito? Sí, como que mi mamá, fíjate que no, pues al principio me daba ride, ¿no? Y después me iba en camión, y entonces era complicado, pues porque somos 4 hombres, todo el mundo en clases de cosas y en deportes y cosas. Y ella me decía, no, pues tú dale, y me apoyaban y todo. Y pues no, fíjate que nunca ni lo practiqué con ellos ni nada. Ahorita que lo pienso. Fíjate qué importante, porque muchas veces, el egoísmo humano es vital en esto, en las ventas. Siempre estás pensando en ti, y todos pensamos en nosotros, y es muy normal. Cuando te haces a un lado, apagas eso y te pones a pensar en el otro, cambias el speech. Porque entonces, a ver, el otro, ¿qué ganaría leyendo el periódico? O sea, el otro, ¿en qué? Tú no le importas al otro, ¿qué le doy de valor al otro? Pero eso puede tomar a veces toda la vida en conocerlo, a menos que alguien te lo enseñe. Pero de un niño de 11 años, qué interesante que te pudiste, si quieres a los trancazos, pero darte cuenta de algo tan fundamental en tu pitch de ventas, ¿no?
a prueba y error. Claro, y hoy en día lo ves con tus hijos, cada uno de tus hijos tiene como que un patrón o tiene un carácter y es muy diferente, desde niños ya lo ves, o sea, es muy, muy interesante cómo mi hija mayor es muy disciplinada, es biznera, y digo, oye, qué padre, y la que me pide ayuda le enseño, pero no lo fuerzo, o sea, no empujo, ¿no? Es, oye, papá, quiero hacer esto y estoy pensando hacer un negocio de chamoyadas, bueno, vamos a entender los insumos y les empiezo a explicar con peras y manzanas cómo funciona un negocio, ¿no? Pero en el medio me dice, no, yo no. Dice, yo quiero hacer dinero para regalarlo. Está bien, muy diferente. Y tienes que entender el carácter de cada uno y no forzarlo. Yo creo que en ese momento yo tenía ese carácter de venta, de cierta forma natural, y que decía, y al final del año me voy de vacaciones bruto. Como que si es la forma de mi papá, a lo mejor no tenía tanto dinero para llevar de vacaciones, y entonces como que era un medio para podernos ir de vacaciones. De acuerdo, de acuerdo. Oye, vas el tiempo, bueno, ya creces, estudias comercio internacional. Sí, correcto. En el LIN, en el TEC, y luego ya te gradúas, me sé la historia, y de repente, bueno, ¿de dónde salió la idea de primero irnos a China? Fíjate que antes de China acabé la prepa en Canadá. Cuando estaba en prepa, como que siempre había querido irme de intercambio, pero nunca había tenido la oportunidad. Y salió una oportunidad donde había un intercambio, donde ibas, creo que fueron 6 meses, donde me fui a un pueblo, una granja en Ontario, y en un pueblo que se llama Orangeville. Y como que me sacó de mi zona de confort muy cañón. De hecho, me acuerdo mucho cuando iba en el avión, casi llorando, decía, ya me mandó mi mamá, tengo 16 años, y pues a ver qué, llegué a un pueblo y lleno de vacas y marranos, y entonces ni siquiera había en el pueblo, y ya te imaginarás, era un shock cultural de que era un city boy en una granja, entonces era muy diferente, y fue la primera exposición de cierta forma al mundo. O sea, a salir del país, de Estados Unidos, de estar fuera con tus papás. Y me sirvió mucho, como que te va forjando, ¿no? A saber estar solo, a saber trabajar. Me puse a trabajar en una granja, cortaba zacate, juntaba dinero, y eso después me sirvió para irme de backpack por todo Canadá un año después. Y eso, como que esas experiencias te van generando esa habilidad, ¿no? Esa habilidad de que no te dé pena, por ejemplo, pedirle a alguien o platicar con alguien, y si te ofrecen algo, decirle, sí, está bien, comías gratis, y a veces esa habilidad de conseguir trabajos, la habilidad de poder desarrollar en una plática empatía, y luego que te inviten a sus casas, y conseguía hospedajes gratis, como que la vas desarrollando, no sé, era algo muy curioso como fui cambiando como que mi mindset, y me ayudó. Primero fue eso. Cuando mi plan, que siempre había querido ir a Asia, tomé una clase de emprendedurismo de un maestro en el TEC. ¿Te acuerdas de su nombre? ¿Era Cérvulo? No me acuerdo del maestro. Okay. Pero me llama mucho la atención porque nos platicó una historia de un dulce que hoy en día es como el de la Nutella que viene en los palitos, y era un producto asiático donde nos contaba la historia de un chavo que había graduado del TEC. Se trajo el producto de allá y se volvió millonario porque lo metió en todos los Oxxos, y ya te imaginarás, ventas millonarias. Y dije, yo quiero ser ese chavo. Me tengo que ir a Asia. Aplico mi intercambio a Tailandia, me aceptan a Tailandia, y viene la gripe aviaria. Entonces tuve que reaccionar muy rápido y me voy a vivir a Alemania. Okay. Y entonces se cuenta que en Alemania pues es muy diferente todo. ¿Tú ahí hablabas español, inglés y qué más? Nada más. Solo inglés. Y luego aprendo alemán en Alemania. Me voy un año a Alemania. Conozco un ecosistema, vivía con mis roommates eran alemanas, entonces todo era en alemán, y pues al principio batallas, pero como me di cuenta que me gustaba aprender y hablar el idioma, y aunque lo pronunciara mal, pues era como que una habilidad que tenía nata, y entonces empecé a tener amigos alemanes. Entonces, ¿En qué ciudad de Alemania? Era en Pforzheim, está en la provincia de Baden-Württemberg, entre Karlsruhe y Stuttgart. Ok. O sea, entonces al sur. Sí. Y pues desarrollas otra habilidad, conoces otras cosas, vas a clases en alemán en algunos casos, a escuchar, y me dio un aprendizaje de viajes. Y era lo mismo porque viajaba sin dinero, nunca tenía dinero, y siempre conseguía la forma de pues que me dieran ride, que me dieran hospedaje, que me dieran formas de, pues todos los amigos que conocías, ya cada uno vivía en un país, y como que me dio, pues era padre, ¿no? Me generaba energía. Me gradúo, regreso, estoy un año en México, y ya no me sentí cómodo, ya dije, tengo que buscar algo. Y como que la misma vida, o sea, los mismos maestros, yo estaba en la sociedad de alumnos, era el vicepresidente de la sociedad de alumnos, y construimos ahí una conferencia que se llamaba Asia, ¿dónde vamos? Y era Asia con A. Uh-huh. Entonces dije, tengo que ir a Asia.
pero nunca lo manifesté. A lo mejor a una de mis maestras, y saliéndome de la universidad me contrató una empresa americana, me voy a Estados Unidos, y a los 2 meses me escribió una maestra del TEC. Me dice, oye Raúl, hay un señor que está contratando gente, alumnos del TEC, que quiere que se vayan a China. Oye, pues déjame le escribo. Me hace una entrevista en ese momento era Skype, y me dice, oye, perfecto, te necesito en 3 semanas, en un español. Muy interesante la historia de ellos, porque es un español de Wharton, que se va a finales de los 90 a China y crea un imperio en cuestión de ayudar a latinoamericanos, a empresas latinoamericanas, a hacer toda su parte de compras en China. Entonces se volvió o sea, el único que hablaba español en esos momentos. Entonces, pues me dice, oye, pues vente, me manda el boleto de avión, dejo mi trabajo. Vete de empleado con él, a trabajar con él. Y me voy de intern. O sea, me voy de intern, y lo que hacía él era un modelito, agarraba a chavos que eran bilingües, que atendieran a sus clientes en Latinoamérica y que pudieran comunicar a su equipo chino todo el tema de sourcing, compras, calidad. Entonces tenía muy bien armado su modelito, y así es como empiezo, así es como llego a China. Llego a una ciudad que se llama Nanjing, estoy 3 meses y le digo al dueño de la empresa, oye, yo puedo vender, te puedo ayudar a vender y creo que te puedo traer muchos clientes y vas a ganar mucho dinero, nada más que necesito que me des más de $500, yo te los traigo, dame mi comisión, cada vez que cierres, dame una comisión. Me dijo, no, es que me moverías el modelo. Dije, está bien. Conseguí mi primer cliente yo por fuera, por Messenger. Me presentaron ahí a un señor de Guatemala que tenía un grupo. Negocié con él por teléfono. Le dije, si tú me das $3,000, yo te arreglo todo. Dije, 500 para la renta, 500 para un asistente y 2,000 para mí. Me dijo, sí. Pues pasé a ganar $500 a 2,000 y dije, órale. Y ese mismo mes abrí mi primera empresa. Eso fue en 2005. 2005. Entonces ya abrí mi primera empresa que se llama Maldon Group, y la abrí en Hong Kong y empecé a ayudar a empresas. En Hong Kong. Y luego empecé a ayudar a empresas de todo tipo de industrias. Por muchos años me dediqué a desarrollar miles de productos. Lo que me digas, te diría que sé mucho, o de la mayoría, desde ferroaleaciones, que es algo muy industrial, hasta tazas de baño, hasta productos de las Barbies que ves en los Oxxos, o cargadores que ves en Oxxos, cables, muebles, productos de la industria petrolera, flotadores de minerales, miles de productos. Entonces aprendí mucho, desarrollé empresas de autopartes, empecé a vender a España, empecé a vender a Perú, empecé a desarrollar socios comerciales con los que podía ser un complemento muy interesante, porque yo era el desarrollador de todo y ellos eran los vendedores. Ellos ya conocían, yo no sabía nada de nada, y entonces era muy interesante porque tenía el willingness to learn, o sea, quería aprender, y ellos ya tenían el expertismo y tenían los clientes. Entonces hacíamos como que muy buen match. Yo decía, no sé nada de esto, pero aprendo. Entonces iba a las fábricas, cuando visitaba 10 fábricas, sabía cómo se desarrollaba, qué tenía que poner atención, qué eran los productos, los materiales, qué hacía la diferencia en pricing. Como que empecé a agarrar un expertismo en entender el desarrollo y qué es lo que tenía que aprender para poderlo vender. Y así es como me asocié con mucha gente a través del tiempo. Fíjate que este es tal cual el caso del consultor. Lo haces lo mismo, ¿no? Porque estás viendo tantas empresas tan distintas y vas aprendiendo de todas, ¿no? El tema es luego eso, bueno, cómo al final, cómo puedo capitalizar algo, ¿no? Porque ves tantas buenas ideas por todos lados que dices, bueno, ¿con cuál me voy a casar? ¿No te pasó eso a ti, que de repente dijeras, oye, qué bárbaro, qué idea tan maravillosa? Voy a dejar lo que estoy haciendo para ir y empezar a fabricar tal cosa, vender tal cosa. ¿Nunca te pasó eso? Siempre. Nada más que nunca, como que siempre pensaba en, no sé, como que tenía un gut feeling de que no me latía. O sea, desarrollamos una marca de juegos para los parques estos de los fraccionamientos privados. Oye, pues va vendiendo, pero no te emociona, ¿no? Ok, correcto. Entonces, como que nunca llegaba. Tenemos una empresa de autopartes que hacíamos muelles, los vendíamos en España, llantas en Perú, hacíamos muchas cosas, pero no me emocionaba. Y como que al principio, pues dices, no, pues ahí va a salir la oportunidad, pero pues llega un momento donde pues ya van 5 años y todavía no sale la oportunidad hasta que llega. Y ahí es donde dicen cómo cuando volteas para atrás vas conectando los puntos, porque tenías que haber vivido 5 años para aprender cómo desarrollar productos, y en ese momento te aparece una oportunidad y creo una empresa de la industria petrolera que no sabía nada, donde me vuelvo muy bueno desarrollando, hago un joint venture con un ente independiente y nos volvemos una empresa comercializadora independiente a la industria del petróleo, y vendíamos a Halliburton, a Schlumberger, a Calfrac, y empezó a desarrollar proveeduría en Rusia, y empezó a viajar a Argentina, y empezó a abrir Colombia, y empezó a ponerme en ferias en Medio Oriente, en Bahrein, y empezó a ver Australia, y empezó a ver Malasia, y como que entras en una esfera donde esa era la oportunidad, y eso me generaba energía, me ponía
Oye, pues, dejé todo lo que hacía por meterme en este proyecto. O sea, te volviste un experto en la industria petrolera. Correcto. En un solo producto. O sea, de tener miles de productos, me enfoqué en uno y con el socio adecuado y me hizo crecer, pues de vender 30 contenedores pasamos a vender 1000 contenedores al año. O sea, era el magnitud de dinero, el magnitud también de, yo creo que de satisfacción personal. El hecho me daba mucha valía poder llegar a un país, poder descubrir, ir a tocar puertas, abrir Brasil, ir a Colombia, ir a Argentina y era algo que me gustaba mucho, abrir mercados. De acuerdo, porque ya tenías, ahora sí que ya tenías el soporte atrás, ya tenías la referencia, ya tenías los clientes, entonces es distinto, ¿no? Ya tenías marca, sí. Entonces ya eras el experto, ¿no? Te cuento, es bien curioso porque hace 2 semanas tuvimos aquí, haz de cuenta tu caso, en aluminio. Fíjate. Así empezaron 2 personas y de repente se convirtieron en el referente mundial de aluminio y dan pláticas con los árabes en Dubái. Todo, es muy interesante el tema. Ahora, cuando alguien escucha una historia así, dice, oye, qué padre, es Disneylandia. Yo quiero esa historia. A ver, sabemos que no es así. Siempre hay cosas como que nunca nos salen. Claro. Por ejemplo, nunca te tocó que alguien en esas relaciones, porque obviamente los chinos y a mí también existen muchas nacionalidades, ¿no? Alemanes, chinos, colombianos, todo eso. Nunca hubo alguien que te traicionara, que te engañara, que no te pagara, que te dejara. Siempre. Okay. Tú tienes que aprender esas experiencias. Desde inicialmente yo a los 22 años creé una marca de unos monitos de hilo con un mejor amigo y de repente él vendió yo vendí mi carro y yo tenía algo de dinero y entre los dos ahí creamos o sea, los metió a todos los Ambors, los entramos a todos los Ambors, vendimos 120,000 monitos al año, hicimos un capital que de 100,000 pesos se fue a 1,5 millones en un año y de repente el dinero se empezó a ir. Oye, es que me quitaron mi carro, necesito comprar un carro, pues cómpralo. Oye, es que necesito contratar a mi hermana, pues cómprala, pues contrátala. Y se empieza a fugar el dinero y entonces aprendí que si no me metía en los negocios y entonces como que cada cosa que me ha pasado es una lección. Dije, se desapareció de repente todo el dinero de la empresa. Entonces dices, ok, y el responsable eres tú, porque tú no te metiste. Si tú hubieras controlado, si te hubieras involucrado en la parte financiera que no te quisiste meter, pues hubiera sido diferente la historia, ¿no? La apuesta pudo haber sido mejor pues, como estaba en tantas cosas, pues no aprendí mi lección, ¿no? Primera financiera. Después, yo siempre le dije a mi papá, yo me voy a hacer millonario en 2 años. ¿Sí está bien? 2 años. Me dijo, te vas a tardar 5 años para que te empiece a ir bien. Yo le decía, no, me va a ir bien antes. Cierro un contrato millonario de unas llantas en Perú con mi socio de autopartes. Empezamos a vender autopartes, primero muelles y luego un poco de bisagras y productos y nos cerramos un contrato de llantas. Perdóname, ahí en ese caso, para la gente que nos está escuchando, ¿sí? Tú lo que hacías es, tú conectabas a la fábrica de llantas con el cliente. No, yo me volví un comercializador. Teníamos una comercializadora que se dedicaba 100% a autopartes. O sea, tú comprabas, tenías stock, tenías almacenes. No tenía nada. Yo te vendo como si fuera una empresa china por adelantado. Yo voy y me arreglo con el chino, compro, checo calidad y te lo envío. Y yo tenía el markup de mi marca propia. Normalmente desarrollaba marcas propias. Entonces era un comercializador. En este caso le pusimos nuestra marca, hicimos unas etiquetas, mandamos muestras. ¿Cómo se llamaba esa empresa? Spamex Autoparts. O sea, Spain, México, con mi socio era español. Entonces nos empezó a ir muy bien. Y entonces íbamos avanzando. Él se va a Perú, abre el mercado, empieza a tocar las minas de Cusco con productores de Perú. Okay. Y llega un momento donde llegan las llantas. Ya tenemos un contrato, pues básicamente 2, 3 contenedores al mes. Y llega un momento donde los contenedores que empiezan a llegar empiezan a tronar todas las llantas. ¿La calidad era mala, la de los Era chinos? mala. Y yo había visitado todas las plantas y yo había decidido esa planta porque era la mejor que yo había considerado. Había aceptado hacer marca propia y eso que había visto plantas desde la gente que las cortaba con la mano, las capas del caucho, hasta la gente que lo tenía 100% automatizado. Claro. Entonces cuando consigo una del medio, digo, oye, pues esta planta es muy buena y ya le hace marca este y este. Y entonces consigo que me hagan la marca propia. Lo que no entendí, lo que no vi, es que ellos la maquilaron con un tercero de estos chiquitos. Lo mismo. Y entonces se cuenta que cuando fui a ver las llantas, pues se veían, es bien difícil checar la calidad de una llanta y nadie te enseña a checar la calidad de una llanta. Entonces mandamos los primeros contenedores con el sueño, ya habíamos planeado en qué nos íbamos a gastar el dinero de la utilidad de todos esos contenedores. Llegan,
empiezan a tronar todas las llantas, tuvimos que reponer el dinero, se fue a la bancarrota la empresa. Entonces a los 23 años ese contrato millonario, de hecho lo escribo en el libro que tengo, porque es una historia que creo que es muy, como que se ve muy fácil y a veces vemos el oro y crees que va a ser todo pues, de color de rosa y de repente toca esto. Pero lo que he aprendido a través del tiempo es que tenía que vivir esa experiencia también para entender que la calidad era de suma importancia para cualquier proyecto que hiciera en China. Y eso me ayudó después a descubrir cómo podía hacer mejores controles, mejores procesos internamente. Y así como esto, pasaron 1000 cosas, desde la crisis de 2008, donde el dólar se fue de 10 a 15, todos los clientes que te compraban te dejan de comprar. Entonces se vuelve pues, momentos muy complicados y tienes que ser muy flexible y muy dinámico pues si ya tenías una oficina con 10 personas, de repente es correr a todos y regresarte otra vez a trabajar a tu departamento. Y tienes que ser esas lecciones de humildad yo creo que te da dando la vida, creo que son importantes porque viene algo más grande que si no aprendes de ahí, creo que pues es mejor aprender y perder $100,000 que perder 2-3 millones de dólares, ¿no? Pero fíjate cómo lo estás tomando, ¿no? Y eso habla de una fortaleza mental muy importante y por eso quiero detenerme en ese tema, ¿no? Yo sé que la gente quiere decir, oye, a ver, y me dicen, oye, sácale más del negocio. No, espérate. Yo quiero detenerme en este punto. ¿Cómo puedes perdonar a alguien en quien tú confiabas tanto y decías, a ver, yo te ayudo, vámonos juntos, mira, y de repente ves que te da la puñalada por atrás, te traiciona y se roba el dinero? Y tú lo sabes y él sabe que te está traicionando y ya. Y luego hay gente que pasan 5, 10, 20, 30 años y son empresarios exitosísimos, pero siguen en su mente recordando esa traición. ¿Cómo haces tú para perdonar? Y no sé si ya lo superas o lo olvidas o cómo haces eso, porque es bien duro. No, fíjate, es difícil. Fíjate que lo que he aprendido a través de la vida es que tienes que ser empático, porque no sabes lo que está viviendo la otra persona. ¿Me explico? Entonces, en ese momento, en cuestión de lo que vamos viviendo cada uno de nosotros, gente que no sabías que está atrás de él y puede ser que se le murió su mamá, puede ser que a él le robaron, puede ser, es como que dices, a ver, tenía que vivir esto para poder lograr todo esto, pero pues solamente lo puedes lograr si lo vives. Entonces como que dije, ok, es parte del aprendizaje de la vida del emprendedor, el tener que vivir momentos buenos y malos para cuando son buenos, pues es tranquilo, no te emociones tanto, y cuando son malos, saber aguantar, ¿no? Creo que es un tema de nunca, y yo creo que también es un tema de ego, ¿no? De tener cuidado, tener mucho cuidado con el ego, porque el ego, pues, cuando te va muy bien te sientes infladísimo y creo que pues, te das cuenta que en cualquier momento te puedes caer, ¿no? Entonces, como que he aprendido a ser empático, porque no conozco la situación de las personas con que a veces que te asocias, he sabido seleccionar mejores socios. Entonces cada una de estas lecciones me he dado cuenta que tengo que estar alineado en valores, tengo que estar alineado con la persona en lo que estamos buscando, en tiempos, en formas, en todo, ¿no? Y es como un matrimonio, entonces vas probando y pues a lo mejor no con la primera que te vas a casar vas a hacer ese match, pero tienes que probar mucho hasta que llegar con una o dos o tres que son personas que tienen el mismo willingness que tú, ¿verdad? De aprender, de tener mejor vida, de ser felices. Sí, dicen que para encontrar a un príncipe tienes que besar muchos sapos. Claro. O una princesa igual. Oye, pero ¿en qué te fijas tú para escoger un socio? Es decir, oye, vamos a aventarnos llega alguien, te debe pasar, ¿no? Que te llaman, oye, me gustaría hacer un negocio contigo porque tienes las relaciones, porque tienes el dinero. Oye, ¿cómo ves? ¡Vamos! Y se acerca a cualquier cantidad de gente. ¿Cómo puedes tú? O sea, es difícil, pero qué características te fijas en esa persona? Sí. Pues para rechazarla o para seguir adelante. ¿En qué te fijas? Fíjate que hoy en día ya es muy diferente como era antes, ¿no? Al principio agarras lo que sea, ¿no? Sí. O sea, es lo que sea. Hoy en día como que busco estar alineado en diferentes cosas, ¿no? Veo cosas hay negocios que son negocios para hacer dinero, hay negocios que son para hacer impacto, y entonces se da cuenta que vas viendo cómo hay socios que los mueve el dinero, hay socios que los mueve el impacto, y hay socios que en realidad dicen, oye, yo no sé qué estoy haciendo, pero quiero hacerlo, y tienen un drive, y tienen la energía, y tienen el conocimiento de muchas cosas, y entonces como que vas entendiendo cómo es cada uno de tus socios, y vas también entendiendo qué es lo que te buscas. Oye, negocio se va a quedar chiquito, pero nos va a generar 100,000 pesos. ¿Quieres hacer un negocio? Te va a consumir la misma energía que uno que te va a generar 1,000,000. Oye, pero ¿sabes qué? El de 100 me da un aprendizaje que hoy en día quiero tener ese aprendizaje. Hoy en día estoy haciendo un fondo de inversión y digo,
más que yo cobrar un fee del fondo, pues me interesa aprender el primer fondo chico, aprender de hacer capital allocations, apuestas, aprender cómo nos va, ver cómo son los resultados del fondo. Y entonces vas aprendiendo. En este caso, estás dispuesto a sacrificar. ¿Y quién es el socio perfecto? Alguien que te complemente, que tenga el skill de crear empresas, de crear equipos, que sepa levantar capital. Entonces ese es el skill que digo, sí va. Y luego hay socios que dices, oye, estos quieren tener impacto, ¿tengo el tiempo para dar impacto? Y ahí decides, a lo mejor no puedo ser tu socio, pero puedo ser un advisor, ¿no? Y como consejero creo que te puedo generar mucho más valor. Como que he aprendido a no asociarme ya con cualquiera, sino con lo que yo veo que tiene más sentido hacia mi vida y a futuro, de lo que yo quiero aprender. Oye, qué interesante. Fíjate, cuando tomamos decisiones, te has platicado, ¿no? Que este es un podcast distinto, sí, ¿no? Claro. Estamos hablando de neurociencias, lo que pasa es que no te das cuenta, sí. Pero es completamente neurociencias. Algo que le cuesta mucho al cerebro cuando tiene que tomar decisiones es ¿qué dejo de hacer? ¿A qué renuncio? ¿No? Sí. Hay 4 decisiones básicas, ¿no? ¿Qué hago más? ¿Qué hago menos? ¿Qué dejo de hacer? Sí. ¿Y qué hago diferente? Sí. ¿A qué has tenido que renunciar? O sea, cuando estás viendo algún negocio, ¿a qué has tenido que renunciar? Que dices, oye, esto se ve bien, huele bien, sabe bien, pero hay algo que lo voy a dejar. Voy a renunciar a eso. Es muy difícil, pero estoy seguro que te ha pasado. Y muchas veces. Yo creo que desde cosas cuando empezó el tema de petróleo, que vi que teníamos product market fit, que estaba funcionando, que ya no tenía tiempo para dedicarle a los otros pequeños negocios. Y es bien difícil decirle a un socio que es una persona que está alineada, que quieres mucho, decirle, ¿sabes qué? Ya no puedo seguirle porque necesito enfocarme en esto. Y a lo mejor para él era muy importante ese negocio y era un socio que es honesto. Y entonces es complicado tener que sacrificar porque hay un crecimiento, un potencial más grande aquí, ¿no? Pero tienes que ser muy honesto. Al final del día tienes que ser honesto contigo mismo. Y yo ahorita, lo que te decía antes de empezar es, me he dado cuenta que hay cosas que me generan energía y cosas que me quitan energía, ¿no? Entonces, cuando estás viendo que un proyecto te está generando energía, que no te cuesta, que es muy natural para ti, en vez de que le puedes dedicar hasta las 10 de la noche y sigues contento, me imagino que te pasa a ti con las conferencias. Claro. Estás soltando toda tu energía, pero te genera la misma energía eso. El público, los aplausos de la gente. Y yo lo veo en los negocios así. Entonces, hay negocios y hay personas que me generan energía. Y entonces se da cuenta que ahora mi estado de resultados es con base de energía, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ayer fui a ver una casa, estoy invirtiendo en mi raíz. Y me dio muy buena energía. Oye, ¿sabes qué? Creo que esta casa tiene mucho potencial. Sacamos los números, hicimos el análisis, pero oye, pues es una oferta. Porque creo que hay cosas que tienen. Y luego había visto una casa hace 2 meses donde la casa, imagínate que llegué con el dueño y me decía, es que hicimos la casa sin permiso. Oye, es que no está a nombre de mi mamá, y como que empieza a ver tantas cosas y dices, no, esto me va a absorber energía y no es de la buena. Entonces dices, como que he ido midiendo las cosas y las decisiones con base a cómo me hacen sentir, ¿no? Y me ha funcionado ahorita, pues llevo poco probando este método. Creo que siempre estoy en constante aprendizaje y cada año como que la vida te dando una lección que tienes que aprender porque hay algo más grande para ti. Claro que sí. Ahora, tú que has bajado fondos, ¿no? Interesantes, ¿no? Vamos a hacer parte de tu vida. ¿Cómo te sentiste la primera vez que te paraste frente a un inversionista? Y sé que lo has hecho muchas veces. Sí. Y estás presentándole un plan de negocios y la intención es de que te dé varios millones de dólares claro. para tu proyecto. ¿Cómo te sentiste esa vez? Fíjate que es bien difícil porque no te sientes preparado. Entonces pero vas así en una carrera donde todo el mundo va muy rápido y tú no sabes correr. Entonces te vas juntando buscas, pues yo en mi caso busqué mentores que ya lo habían vivido, que habían levantado cientos de millones de dólares. Y lo que empezaba a pasar es que muchos de ellos, cada quien tiene su estilo en el levantamiento. Entonces, no, es que tienes que ser mucho más agresivo y decirles que si no te dan el dinero, que se vayan y que se te dé la oportunidad y creas FOMO. Y yo decía, pues es un movimiento de ninja cuando todavía no estoy ni en cinta blanca, ¿verdad? Entonces al principio, pues fallé muchas veces porque no sabía hacer ese movimiento de ninja. Entonces, no, es que tienes que decirles y... No, es que no va, o sea, no es mi estilo, no soy agresivo, no soy... Entonces cuando te das cuenta de, no me funciona, y dices, ok, que sí tengo que escuchar de esta persona que haga más con mi personalidad y que sea una forma nueva donde tú vas a
al final del día levantar dinero, a lo mejor por ser más honesto, por ser más transparente con los inversionistas, por ser más inspirador. Te empiezas a dar cuenta que la habilidad que necesitas es ser un storyteller, platicar y cómo vas conectando los puntos para poder construir. Pero pues al principio fallas muchas veces, llegas a tu casa llorando, Fer, llorando de tantos nos. Y yo soy una persona que estoy sujeta, o sea, ya estaba acostumbrado a los nos. Pero cuando lo haces y ves que no agarra, y de repente uno sí se agarra y te dice, ten los primeros $50,000 o $200,000, y dices, sí se puede, tengo que seguirle. Y entonces vas y vas construyendo esa habilidad. Cada inversionista o haces match o no haces match, entonces empiezas a decir, bueno, pues tengo que hacer mi tarea de, pues no lo va a pichar a alguien que no invierte en esta industria. Tengo que ver que esté en esta misma etapa de inversión también. Empiezas a entender que hay muchos factores que tienes que ir siguiendo y seguramente tu tasa de conversión va a ser mucho mejor, ¿no? Porque van a hacer empatía contigo, porque unos ya vivieron hasta en China y entonces con estos posibles socios empiezas a hacer esas como conexiones, ¿no? Y te empieza a ir mejor. Fíjate que veo tus ojos y me recuerdas mucho algo porque yo me tardé 12 años en publicar mi primer libro. Okay. Porque a mí no me tocó, ni creo que tampoco a ti, la época en que tú con Amazon podrías publicar y eso es sí, ahora. Pero antes era escribir, mándalo a editoriales, imprímelo y a ver quién te quiere publicar. Y pasaron 12 años. Entonces cuando a mí me dicen que sí, la primera vez que me dicen, yo no lo creía. No lo creía. Y veo tus ojos y me acuerdo justamente de eso. Decía, es que es increíble. Y ya cuando lo ves, que tienes tu libro en tu mano, que a lo mejor puede ser bonito, feo, pero es tu libro, es como si fuera un hijo. Y dices, oye, tanto trabajo que me costó, que es igual, ¿no? En tu caso, cuando te empiezan a dar el dinero. Y al final el dinero no es lo importante. Cuando ves ese dinero materializado en una oficina, en un cartel, en una transacción, en un algo, es cuando dices, oye, efectivamente, se puede. Sí. Se puede. Y ahora, el problema es que muchas veces la gente que nos está escuchando dice, es que cuando eres, no sé, recién egresado, eres padre, tienes una deuda, estás amarrado, pues no se puede lanzar eso de que voy a crear un unicornio, tengo que mantener a mi familia, tengo que es que tengo un empleo y tengo que seguir el empleo porque es que no me queda de otra. Yo quisiera irme a China, pero tengo que alimentar a mis hijos y no me es posible. ¿Qué consejo? Y es muy difícil esto, pero ¿qué consejo le puedes dar a una persona que está viendo, o sea, cualquier edad, ¿no? 20, 30, 50, 80, que se siente que está topada en su vida y que tú que has experimentado tantas cosas tan diversas, dices, oye, es que sí hay forma, pero ¿qué le puedes recomendar a esa persona que en su mente y quizás en su realidad también, pues tiene muchas ataduras, tiene muchos compromisos y de repente renuncia a intentar buscar una vida mejor? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo lo que veo es que hay gente que no tiene alineado la visión de su vida y entonces no planean. Entonces lo que he visto es que, te voy a dar un ejemplo. Ahorita estuve con un chavito, me dice, oye Raúl, trabajo en Apple, estuve en San Francisco. Le digo, oye, qué bien. Y le digo, ¿qué haces? Me empieza a decir, no, pues hago esto. Y aparte trabajo en Apple. Ok. ¿Y qué quieres hacer? No, es que quiero construir una empresa de supply chain. Le digo, pero nada de esto tiene que ver con supply chain. Y nunca has hecho nada de supply chain. De entrada no tiene ni coherencia. ¿Te sientes confiado de que lo puedes lograr? No, pues no sé. Es que me dijeron que viene el nearshoring a México y es una gran oportunidad. Ok. Pues si estás trabajando en Apple y estás haciendo algo que no tiene nada que ver con supply chain, pues sí, yo creo que el siguiente paso o la siguiente oportunidad sería que lo buscaras en supply chain para que aprendas cómo con tecnología, si es que te quieres enfocar a algo de tecnología, pues ese aprendizaje o ese skill que te hace falta, pues apréndelo, ¿no? Creo que muchas veces nos metemos a trabajar en cosas que no nos gustan y entonces te estás consumiendo energía en vez de generarte energía. Entonces lo que yo te diría es, a ver, si tú dices yo quiero ser emprendedor no es para todos, ¿eh? Es correcto. O sea, claro y no está mal, ¿eh? No. No está mal, es mucho riesgo, es mucho desgaste físico, es mucho desgaste emocional, de mental, todo. Sí. O sea, tienes que tener muchos ups and downs y tener me choca decir la palabra resiliencia, pero ese aguante, ¿no? De decir, pum, pues nos fue mal, pues hay que volverte a levantar y darle, ¿verdad? Cuando se pueda, porque de repente, oye, me fue mal y ahí van todos mis ahorros y ahí va todo y yo tengo que seguir manteniendo, porque dicen redes sociales, no,
hey, vuelve a intentar y vuelve a intentar. Sí, espérame, es que a veces no es tan sencillo. También lo que veo es que mucha gente no va construyendo sus canales a lo mejor de income pasivo, de generación de dinero, eso, sí, que vayan pudiendo ser un reemplazo hacia lo que hoy en día ganan para tener esa tranquilidad económica. O sea, tú vas trabajando y no haces ese tipo de... O sea, ni siquiera lo piensas. Trabajas y te está consumiendo. Si eres banquero, estás en el banco y estás... Pero no volteas a ver qué otras cosas hay que sean un medio para un fin, ¿no? Yo quiero generar suficiente capital para que me pueda salir de mi chamba y poder emprender. Ok, ¿qué vas a lograr? No, pues a ver, estoy evaluando, ¿verdad? Y ese excedente que tengo de 10,000 pesos, pues lo voy a probar ahorita en bitcoins. Hay gente que o voy a meterme a esto. O sea, no lo apuestan. No apuestan a aprender de un skill que necesitan saber. Yo te diría apuesten, aprendan, vean a ver qué funciona y lo tienes que experimentar. No te lo puede dar un consejero. A veces lo tienes que vivir tú solo. Una vez me dijo un chavo, me tengo que dar en la torre para poder aprender. Entonces yo le decía, pues entonces prueba muchas cosas y date en la torre y lanza y embárrate rápido, ¿verdad? O sea, fracasa rápido para que puedas seguir probando y probando y probando, y es lo que fue de cierta forma en mi vida. Probé muchas cosas, fracasé muchas cosas, pero es parte de un éxito futuro y tenías que vivirlo para poderlo lograr. Ahora, hay algo fundamental en todo esto y es las relaciones que te vas haciendo, porque puede ser muchas veces tu familia, tu pareja, tus amigos, en lugar de ayudarte, te limitan o te meten en otro tipo de creencias que no te ayudan. Ahora, en tu caso, que has estado rodeado de líderes en Silicon Valley y viendo inversiones y todo esto, ¿qué es lo que más has aprendido de este tipo de personas? Yo creo que el ser humilde. Okay. O sea, es bien difícil, ¿verdad? Porque he visto desde chavitos que sus empresas valen $1 billón. Hasta te platicaba ahorita que pues, estás ahí con Sam Altman. Este fin de semana estuvimos con Sam Altman, el que creó ChatGPT. Y yo creo que como que hoy en día está arriba, pero sabe él que se puede caer. Y entonces ves a otros fundadores que todo el mundo está construyendo miles de cosas y todo el mundo como que lo veo con una humildad. Y te das cuenta que no somos nadie. Imagínate, pasa un chavito al stage y empieza a platicarte que él quiere mandar 1 millón de personas al espacio, a Marte. Para colonizar Marte, ese es su objetivo en la vida, y ahorita está haciendo una impresora de cohetes. Y lo que antes se tardaban 3 años en hacer una turbina, él lo hace en 1 mes. Una impresora... Para cohetes espaciales. Y es la tercera empresa más grande de aeroespacial en el mundo. Está SpaceX, Blue Origin y ese chavito de 31 años. 31 años. Entonces dices, o sea, se puede. Tienes que convencer a gente, tienes que make it happen. O sea, y si falla, seguramente no le tiene miedo a volver a construir otra cosa. Te va generando esa habilidad de que no tenerle miedo a que tienes un conocimiento, lo has construido de otra forma. Entonces yo creo que el tener ese tipo de mentalidad, de construcción, de habilidad, pero también de confianza en ti mismo, es muy importante. O sea, creo que la humildad es lo que he aprendido. He aprendido que la gente que más tiene éxito es la gente que tiene una causa, o sea, que tiene una misión. O sea, porque te lo platican y se iluminan. Está platicando el chavo que está construyendo la vacuna para el cáncer y ahí estaba. Y él está seguro que la va a lograr. Y él dice, ya levantamos cierto dinero para poder lograr y lo voy a hacer. Y estoy en ese proyecto y dices, oye, lo va a lograr, ¿verdad, el señor? Porque trae tanta confianza en sí y lo está haciendo por una causa de impacto más que dinero. Y es impresionante. Entonces, como cuando llegas a ese mundo donde la gente está construyendo cosas mucho más grandes que uno, o que van con un impacto de la humanidad, dices, pues no somos nadie, ¿verdad? O sea, no te dejan ni siquiera, ni te creas ni tantito, compadre, porque aquí hay personas que han levantado $1 billón y hay, pues a lo mejor unas 250 ahí mismo, ¿no? En ese mismo lugar que estábamos todos. Entonces, como que te hace, como que nunca se te suba, ¿no? Eso está padre. Oye, Raúl, entonces ves todas esas maravillas, esa gente tan particular, de repente regresas, esto fue el sábado, me dices, fue hace 5 días, de repente regresas, ¿y qué haces con esa información? ¿Llegas aquí, la compartes o dices, si la platico aquí no me la van a, no, voy a sonar mal? ¿Qué haces con esa información que es fundamental para mucha gente para abrir los ojos y abrir la mente? Hoy en día le dedico mucho tiempo a mentorear gente. En algunos tengo advisory chairs, en otros estoy como consejero.
Y entonces voy compartiendo lo que voy aprendiendo. Antes lo hacía en redes sociales, me di cuenta que era algo que me consumía mucha energía y prefiero mantenerlo. Ahorita lo que quiero hacer es escribir un libro, ya lo empecé, porque creo que el error número uno que existe en los negocios, no importa si has levantado 2 millones de pesos o has levantado 100 millones de dólares, todo el mundo tiene la misma bronca. A veces la hipótesis inicial está mal o el modelo de negocio no va a funcionar. Y entonces a veces son muy buenos storytellers y hay gente que son muy buenos levantando capital, pero el modelo no da en los económicos. Y entonces a veces no sabemos ni siquiera cómo pensar una idea. Entonces el poder construir un libro que tenga una metodología, un framework, en este caso para cómo pensar y cómo ir a probar estas hipótesis que vamos generando los emprendedores y validar y crush, o sea, fracasar rápido, creo que es fundamental. Y es la forma donde yo absorbo esa energía y digo, ¿cómo puedo agregar más valor hacia Latinoamérica, hacia Estados Unidos y hacia los emprendedores, ¿no? O sea, te refieres a cómo hacer prototipos, que además no solamente vas a probar el producto, sino también todo el concepto, la marca y las relaciones y todo. Cómo, todo completo. Sí, yo creo que mucha gente no sabemos cómo pensar una idea, honestamente. Entonces a veces hacemos ideas por hacer algo. Y tú dices, voy a poner un negocio de fumigación, no te gusta ni la fumigación, no sabes nada de fumigación y se te ocurrió porque un amigo tenía una necesidad y entonces creas un modelo sobre una necesidad de un amigo tuyo y lo andas buscando y lo andas batallando y te das cuenta que ni siquiera te gustaba, ni siquiera te generaba energía. ¿Por qué vas a hacer algo que no te gusta? O sea, creo que no tiene propósito. Creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender a modelos donde podamos, de pensamiento, donde podamos tomar mejores decisiones y poder plantear diferentes hipótesis que te ayuden a pensar y que en realidad valides rápido. Excelente. ¿Te da algún regalo? Muchísimas gracias. ¿Es el libro? Felicidades. Esto que te platiqué, gracias, es el segundo libro, es un libro más planeado, pero eso que te acabo de platicar, que es el concepto de neurociencias que utilizo, que tú no te diste cuenta, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con logros, pensamientos, acciones y gente. Y así en base a eso montamos el podcast, ¿no? Aquí hablamos de miedos, hablamos de emociones, aquí hablamos de quién te rodeas y cómo te rodeas, aquí hablamos de decisiones y aquí hablamos de lo que quieres en la vida. Entonces, gracias a la ciencia hemos podido ayudar a la gente a quitarse muchos miedos y muchos mitos, sobre todo porque es ciencia, no es humo, es real. Entonces, me gustaría mucho que lo tuvieras y lo... felicidades, muchas gracias. Platicáramos y te agradezco muchísimo, ha sido súper enriquecedor. Quiero invitarte de nuevo. Invitarte, vamos a coordinar. Ojalá que me aceptes la invitación porque desde que empezaste yo te había dicho, se me hace que no nos va a dar tiempo en una hora y creo que no hay muchísimo más que te quisiera preguntar. Claro, con mucho gusto. Somos muy parecidos en muchas cosas. No en todas, pero sí en muchas. Te agradezco, Raúl. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, pues espero que impacte a alguien, algo que inspire. Sí. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Nos vemos pronto de nuevo aquí en el podcast. Gracias. Adiós. Bye.